honor al título que la Ciudad de México ha adquirido en los últimos años como ciudad innovadora y de derechos, el 2 de enero de 2019 nace la Agencia Digital de Innovación Pública como un medio para que a través de él se pudiera unificar un plan de digitalización en la ciudad y de esta manera comenzar con la creación de políticas públicas que favorecieran a los ciudadanos en diferentes rubros como los trámites de gobierno, que históricamente representaban para la ciudadanía tiempo, gastos e incluso se prestaban a la corrupción. Es 2019 cuando la ADIP se consolida como un organismo que, echando mano de las herramientas tecnológicas, da pauta para erradicar la corrupción que se ejercía en diversas escalas y creando mecanismos de digitalización de trámites con ejes rectores como la transparencia y la rendición de cuentas. Dentro de la estructura de la ADIP nos encontramos a Eduardo Clark, quien ocupa actualmente el cargo de Director General de Gobierno Digital. Clark, quien asegura que su corazón es mitad Celaya, mitad San Miguel de Allende, dice ser un jugador recreativo de fútbol y declara con orgullo haber sido llamado por Pepe Merino para que juntos crearan este organismo que era tan necesario en la ciudad. Nieto de Mauricio Clark, expresidente municipal de Celaya y graduado del ITAM en Ciencia Política, Clark asegura no haber sido nunca un alumno destacado, lo que lo convirtió en la pesadilla de algunos maestros y le hizo ganar la simpatía de otros. Sin embargo, su excelencia en el área de políticas públicas, aunado a su inteligencia para el uso y manejo de nuevas tecnologías, logró llamar la atención de su actual jefe, Pepe Merino, quien hoy en día lo considera su mano derecha dentro de la ADIP. También Clark comenta que nunca pensó dedicarse a la administración pública y que incluso tenía planes de mudarse a vivir al extranjero con su novia, con la que tuvo una relación a distancia por 3 años. Pero siempre encontraba algún motivo para no irse. Algo dentro de él le decía que tenía una misión que cumplir, algo que debía hacer por su país. Comenta que en este momento no puede visualizar su vida sin un quehacer público. Su visión burguesa del mundo se modificó y entiende el sentido por el que realiza un trabajo que no le deja tiempo para una vida social, pero sí la gran satisfacción de ayudar a la gente. Durante la pandemia por COVID-19 se hizo conocido en los medios nacionales debido a su trabajo como vocero estadístico. Y desde entonces formó un lazo bastante fuerte con la entonces jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, quien depositó en Clark toda la confianza para la interpretación de datos y trabajo hacia una digitalización total del país. Hola, buenas tardes a todas y todos los que nos siguen aquí en Capital 21. Hoy estamos muy contentos porque vinimos a la famosa maqueta interactiva de la Ciudad de México, esta que ven aquí al fondo, porque actualmente aquí está la sede de la ADIP, la Agencia Digital de Innovación Pública, y venimos a platicar con Eduardo Clark, el director de Gobierno Digital de la agencia, que nos recibió hoy aquí en su oficina. Hola, Mabu, es un placer acompañarnos, gracias por venir. No, a ti, a toda la ADIP. Y pues para dar un poquito de contexto a toda la gente que nos sigue aquí en Capital 21, creo que la ADIP es relativamente de muy reciente creación, ¿no? en el gobierno de la ciudad. Entonces, si nos puedes platicar un poco qué es, por qué, cómo nace, qué hacen ustedes aquí en la agencia. Pues la ADIP de hecho es una creación de esta administración. La ADIP comienza a operar el 1 de enero del 2019, es decir, un mes después de que inicie esta administración con la doctora Sheinbaum. Y es parte de un proceso que inició desde que ella ganó la elección en julio de 2018. Durante esos 6 meses que ocurrieron entre que se ganó la elección y que nos convertimos en gobierno, la agencia fue gestándose como una idea directamente de la doctora para generar por primera vez en la ciudad una visión de a dónde deberíamos ir en términos de gobernanza digital, en términos de conectividad, gobierno electrónico, análisis de datos, gobierno abierto. Somos una agencia que tiene ese privilegio de haber podido ser construida por nosotros mismos, decidir qué teníamos que hacer y a dónde ir, y no tener tal vez el legado ya de una inercia burocrática de muchos años antes. Y creo que eso le ha dado mucha frescura a nuestro trabajo y nos ha dado una oportunidad para, ahora sí que innovar, que era el mandato que nos pidieron en ese momento.
Y sobre todo como un margen muy amplio, ¿no? No existía esto antes, como en las administraciones anteriores. ¿O hay un antecedente como de estos temas de gobierno digital? No mucho. No es que no hubiera gobierno digital, por ahí había algunos trámites para hacer el pase turístico, la verificación, pagos en línea. Lo que no había era como una visión que centralizara dónde tenemos que ir como ciudad. Cada quien jalaba por su lado. Y además eso lo que hacía es que hubiera muchas ineficiencias, falta de capacidades en ciertas áreas. Lo que busca hacer la DIP es verdaderamente generar escala y darle a la ciudadanía lo que necesita, que es más valor por su dinero, por los impuestos que pagamos, al tener una agencia que se encargue de reducir espacios, de mal uso de los recursos para compras de tecnología, y por otro lado dar una visión de a dónde debería llevar nuestra tecnología en términos de bienestar social. Y una parte muy importante que tal vez no tenía o no tienen algunas ciudades en términos de innovación digital, una visión mucho más inclusiva de que la tecnología se tiene que poner al servicio de los que más la necesitan, no solo de las personas que más cómodos ya vivían en la ciudad. ¿Y qué hace la DIP como en ese sentido, como para justo democratizar como todo esto? Muchas personas piensan que la DIP lo que hace es gobierno electrónico, porque tal vez es la más natural de las relaciones que tienen cuando han digitalizado su licencia, sacado su constancia en antecedentes penales, hecho sus fotos cívicas, muchos de los sistemas que tenemos. Pero la DIP en realidad, desde que entramos, buscó, y creo que hemos logrado, y estamos orgullosos, haber tratado no solo de hacer servicios digitales, pero incrementar la red de acceso para que los servicios digitales fueran accesibles para todas las personas de la ciudad. Nos volvimos la ciudad más conectada del mundo. Yo creo que hablaremos más a detalle de los puntos Wi-Fi que tenemos, pero fue parte de esa estrategia de no podemos solamente digitalizar, tenemos que encontrar estrategias para democratizar ese acceso, y una de ellas fue hacer una base de internet gratuito público para que cualquier persona no le costara interactuar con el gobierno de manera digital. Creo que algo que sería un poco tal vez contraintuitivo sería digitalizar cosas, pero que la gente no pudiera accesarlas porque les cuesta, ¿no? Entonces, por ahí un poco el tema de inclusión digital es importantísimo para nosotros. Y la otra, que tiene mucho que ver con el tema de inclusión, es pensar que muchos de los servicios digitales que han transformado la vida de muchos de nosotros son servicios digitales que han sido privados y públicos de ambos tipos, pero que han beneficiado a las personas que mejor están. La manera en la que nos comunicamos, la manera en la que pedimos un taxi, una aplicación privada, la manera en la que pedimos el súper, la manera en la que viajamos, todo se ha beneficiado de plataformas digitales. Nosotros creíamos que eso, si bien está bien, lo que ha hecho es generar una brecha aún mayor de desigualdad, porque las necesidades de la gente que mejor está en este mundo se ven cada vez más sencillas, y la gente que tiene mayores dificultades para interactuar con el gobierno, por ejemplo, la gente más pobre de la ciudad, la gente más marginada, tenía que seguir haciendo las cosas a la antigüita, perdiendo 2 días de trabajo, horas de esfuerzo, idas y vueltas, que para ellos son mucho más costosos. Y por eso siempre hemos tenido el foco de que lo que digitalicemos tiene que tener un enfoque de clase hasta cierto punto, un enfoque de justicia social, y tratar de hacer más sencillas las interacciones más recurrentes de las personas que más necesitan interactuar con el gobierno. Tal vez la más clara de estos ejemplos tiene que ver con la simplificación del acceso que hemos hecho para el programa insignia de la Ciudad de Desarrollo Social, que es Mi Beca para Empezar, 1.2 millones de beneficiarios, de las familias que tengan niños en educación básica, y hemos tratado de hacer que la experiencia para enrolarte al programa y para recibir ese derecho, porque es un derecho constitucional, sea cada vez más sencilla y no involucre un costo adicional para estas personas, que luego es uno de los vicios que desafortunadamente ocurren en algunos programas sociales. No te sale más caro el caldo de las albóndigas de ir a pedir el acceso que en los hechos recibir. ¿Cómo es ahora el proceso? Porque justo este tema de Mi Beca para Empezar, pues como sabemos fue una batalla pues específicamente en el Congreso de la Ciudad, pues muy una estira-afloja, pues bastante largo, bastante tedioso pues para las bancadas que lo promovían, y sobre todo pues para pues todas las madres y padres de familia que acompañaron pues con no recuerdo cuántas firmas lograron recabar, porque pues había una bancada específicamente que no quería aprobarla, ¿no? Pero hoy que bueno, ya como decía, se convirtió ahora sí en un derecho constitucional. ¿Cómo es el proceso también para las madres y padres que nos ven? Claro, el proceso de casi todos los programas sociales, y este en particular, involucra presentar una serie de requisitos para mostrar que calificas para el programa. El programa, al ser universal, tiene una sola condición, que es que tu hijo o hija esté inscrito en educación básica pública, maternal, preescolar, primaria, secundaria, especial, y también hasta tenemos adultos mayores, no sé si sepan, que son beneficiarios de Mi Beca por estar en educación básica. Pero sí, es algo que luego, yo lo descubrí a la hora que estábamos en este proceso.
porque es para toda la educación básica independientemente de la edad que tenga la persona. Pero independientemente de eso, el programa lo que tienes que comprobar tú como usuario es que estás inscrito en una institución de educación básica pública de la Ciudad de México, que en ese momento estás activo en el padrón escolar, un comprobante de domicilio y una identificación para vincularte. En los programas sociales, tradicionalmente, cuando no encuentras eficiencias como las que buscamos, involucra que la gente tenga que comprobar de la manera en la que puedan llevar un recibo de la escuela, llevar identificaciones al por mayor, a ver cuál te aceptan en la ventanilla. Nosotros buscamos redefinir un poco esa relación al tratar de hacerlo de esta manera. Nosotros ya tenemos la información de quién está inscrito. Es la información que no solo proveyeron los padres de familia para inscribir a sus hijos, pero también que la SEP tienen las matrículas de quién está inscrito. Entonces, para hacer más sencillo el programa, lo que buscamos hacer en la página de internet y en los sistemas que tenemos es que la gente lo único que nos tuviera que proporcionar es su CURP, la clave única de registro de población, y con eso casi toda la magia de enrolarnos ocurre de nuestro lado. Nosotros buscamos en servicios de base de datos si esa persona está inscrita, si está activa, si cumple con las condiciones. Pero lo que busca es que los padres de familia y consecuentemente los niños tengan una experiencia mucho más sencilla de no tener que comprobarle al gobierno muchas cosas. Más bien el gobierno usar la información que ellos proporcionan para comprobar dentro de los registros administrativos que tenemos. Y eso ha hecho que el programa, que la verdad es un programa muy grande, son 1.2 millones de niños, casi 800,000 tutores, tuviéramos una aceptación casi del 95% durante el tiempo de inscripción del año pasado, que fue algo bueno, considerando además que mucha de esta gente es la gente hasta abajo de la ciudad, que luego había alguna duda de si iban a poder o querer interactuar digitalmente. Y lo que estamos convencidos en la DIP, y creo que es algo que el mundo está viendo, es que si tú le das la oportunidad a las personas de tener canales digitales de acceso, la inclusión digital está creciendo de tal manera que prácticamente todo el mundo va a poder accederla. Y tal vez un porcentaje pequeño no va a poder hacerlo, pero tenemos que generar mecanismos presenciales para que lo hagan. Pero si nosotros logramos que la gran base crítica de personas lo hagan digitalmente, eso nos libera recursos para que los casos más complejos de personas que no tienen acceso sean atendidos de mejor manera, de manera presencial. Entonces es una combinación. No es solo pensar que todo el mundo lo va a hacer digitalmente, pero si logra resolver la gran mayoría del problema, haces que la gente que se le complica tenga una experiencia mucho más personalizada con el gobierno en las ventanillas que ya tenemos. En vez de que lleguen 1 millón de personas a la ventanilla, llegan 50,000, los atiendes 20 veces mejor. Claro. Creo que justo uno de los grandes males de pues el servicio público, de la administración pública en general, es lo tortuosa que puede ser la burocracia, ¿no? Entonces, justo en ese sentido, también preguntarte, ¿cuáles consideras que son como pues sus proyectos estrella, estos proyectos de los que se sienten muy orgullosos aquí en la DIP? Hay muchos que han influido pues en las vidas, que han tenido una repercusión pues tangible, como el tema de las escuelas de código y demás, pero bueno, tú nos contarás mejor. Claro, creo que hay distintos tipos de proyectos. El más conocido, yo creo, por las ciudades, los puntos Wi-Fi gratuito, es algo que nos encanta porque creo que no solo representa lo que buscamos en términos de que la gente tenga Wi-Fi, pero la historia de cómo se logró es una historia bien bonita que les puedo compartir. Mucha gente piensa, debe haber sido un dineral conectar 34,000 puntos en todas partes de la ciudad. Debemos haber gastado muchísimo dinero. Pero en realidad, toda la conectividad que hemos logrado en la Ciudad de México a partir de los puntos Wi-Fi gratuitos ha sido prácticamente gratis comparado con lo que ya se gastaba en la administración previa. Lo que hicimos, y es una parte de los componentes fundamentales, casi estructurales de lo que buscamos hacer como la DIP, es tener capacidades internas para renegociar lo que antes se negociaba muy mal. Creo que los gobiernos tenían muy malas mañas en algunos casos o muy poco conocimiento de cómo negociar en términos de tecnología. Y cuando llegamos había un contrato de conectividad para las cámaras del C5, había cerca de 14,000 postes del C5 que tenían una conectividad de 2 megas que proveía un proveedor de telecomunicaciones. Y se pagaban más de 1,000 millones de pesos al año desde hace casi 10 años. Cuando se hizo el contrato tenía mucho que ver con que el proveedor tuvo que desplegar infraestructura, tirar cobre en ese momento. Pero 10 años después era un contrato que la verdad se había amortizado para el proveedor. Lo que hizo el equipo de la DIP en realidad fue renegociar ese contrato y decir, no solo le vamos a pegar 40% menos, pero tú me vas a dar como proveedor una contraprestación, que es que cada poste del C5 va a tener no solo conectividad para las cámaras, para que se vea el video hacia el C5, sino un punto de acceso Wi-Fi, un router para que la gente se conecte. Eso significa que hemos podido desplegar toda esta red simplemente renegociando o negociando mejor contratos de tecnología. Y es parte de este mandato que tenemos no solo de capacidades internas,
pero también de austeridad, porque los recursos sabemos que son, ahora sí, valiosísimos en este gobierno que busca potencializar los programas sociales. Teníamos que echarle la mano al resto de la administración, de devolver un poco de lo que estaba gastando en términos de tecnología para que se usara de esa manera y al mismo tiempo darle valor a la ciudadanía. Entonces ese proyecto es uno que nos encanta, rompimos el récord Guinness y lo hicimos además a prácticamente cero costo para la ciudad. ¿Cuántos puntos eran antes? Cuando llegamos a la ciudad eran 73, 3-0, y ahora estamos por cerrar este 2023 cercanos a 34,000. Hemos ido creciendo y además hacemos que la conectividad sea de calidad. Era de 2 megas tal vez cuando empezamos, ahora tenemos puntos de acceso de 100 megas, algunos más grandes en espacios públicos. Es algo que nos enorgullece mucho. Yo la verdad, yo soy muy sentimental. De repente me da sentimiento algunas cosas que hacemos. Y una que a mí me daba bastante regocijo en el corazoncito cuando la veía, fue pensar en todas las personas que durante el confinamiento, cuando no había clases presenciales, pudieron usar los puntos de Wi-Fi gratuito para no gastar su propio dinero, sus recursos que son pues valiosísimos, especialmente en un contexto de una catástrofe no solo de salud, sino económica para muchas personas, y ver a niños de repente sí en la esquina de su casa, tal vez usando el celular o la tablet para conectarse y haber podido aportar a que ellos les costara un poquito menos la vida en ese momento, creo que es algo que nos da mucha satisfacción. Y ese tipo de proyectos de impacto social son los que nos llaman mucho. Escuelas de Código es otro en el que participamos como agencia, que lo que busca es darle las oportunidades de crecimiento profesional en el sector de tecnología a jóvenes a través de las escuelas que tenemos en los pilares. Hay casi 300 pilares en la ciudad. Hay muchos jóvenes que tal vez les interesa la tecnología, pero no saben por dónde entrarle, que no tienen tal vez los recursos o la oportunidad de estudiar una carrera universitaria en tecnología, pero que tal vez tienen aptitudes y habilidades que no han sido descubiertas, y poder potencializarlo a través de escuelas de código gratuitas, desde pensamiento computacional hasta cursos ya más avanzados que van desde Java hasta realidad virtual, nos da mucha tranquilidad, porque no solo hace que ciertas personas puedan encontrar habilidades que les garanticen un mejor trabajo, pero también gente joven que tal vez no se convencía que ver el potencial en tecnología, que a partir de ahí sea como una pequeña piedra para luego tal vez sí hacer una carrera profesional mucho más sólida en eso, y ojalá pues transformar no solo sus vidas sino de la comunidad a través de lo que ellos puedan hacer con su talento. ¿En todos los pilares hay escuela de código? No, tenemos en prácticamente la mitad de los pilares. Tenemos pilares muy chiquitos, entonces hay pilares en los que no nos da la vida para esa infraestructura, pero más o menos en la mitad. Todos disponibles ahí, pueden encontrarlo en nuestro sitio de escuelas de código, que si lo buscan en internet lo encontrarán muy fácilmente. ¿Cómo cuánto dura el curso? Hay varias etapas, entonces tú puedes elegir unas que son entre semana o unas que son de fin de semana. Las son de fin de semana, las que son entre semana pueden durar hasta 4 meses y las de fin de semana un semestre, aunque son un poco más intensas en las horas del sábado. La idea es que no solo pienses en la escuela de código como un solo curso, es una serie de cursos, ¿no? Entonces tú inicias con pensamiento computacional, que es básicamente cómo entender qué es el código, exacto, porque es un tipo de pensamiento particular, lógico de cierta manera, y de ahí ya puedes especializarte o ir pensando en hacer páginas web o pensar en bases de datos, luego en cosas más sofisticadas como Java o cosas más particulares en sus usos de caso como lo que tenemos de Meta, que se llama Spark, que es para hacer filtros de realidad aumentada en redes sociales, por ejemplo, cuando te ponen orejitas en el Instagram, ese tipo de cosas. Entonces, va un poco de lo más a lo mucho, pero tú puedes estar en escuelas de código, pues 4 o 5 cursos, echarte un año y haberte echado un poco la currícula completa. Okay. ¿Y qué otros proyectos tienen así como de estos que te ponen la piel chinita aquí? Pues hay unos que me ponen la piel chinita por lo que hemos vivido, aunque son menos visibles, pero son parte de la infraestructura de lo que buscamos dejar como legado de gobierno digital. Es algo que luego puede sonar menos sexy hacia afuera porque en realidad es una parte técnica, pero a ver si logro explicar por qué nos gusta tanto. Cuando llegamos a la Ciudad de México, había cerca de 2,100 trámites registrados en la ciudad. Es decir, 2,100 procedimientos que se tenían que hacer para encontrar desde un acta de nacimiento hasta pedir que te conectaran el agua. Y la verdad estaban muy desorganizados. Y prácticamente poquísimos, de hecho, de ellos 10 se podían hacer de manera digital. En este mundo creíamos nosotros en la transformación digital
como una manera para que la gente tuviera una relación mucho más fluida con el gobierno, para evitar espacios de arbitrariedad y corrupción, por lo tanto, para reducir costos de interacción, para reducir espacios de gestorías, pero también para hacer la vida más fácil de las personas, al hacer que los requisitos que normalmente uno lleva en un expediente así, cuando va a hacer un trámite que llevas casi tu constancia de bautizo por si te la piden, hace que la gente tenga mucha incertidumbre de cómo lidiar con el gobierno. Entonces pensamos que una parte importantísima para nosotros era tratar de transformar la relación de los trámites y procedimientos administrativos de la ciudad. Y eso tiene dos componentes. Uno que es los trámites en sí, las plataformas para hacer un trámite digital, de las cuales hemos hecho muchas que nos hacen muy felices, desde las actas de nacimiento, de función y matrimonio en el registro civil y todos los trámites internos, corrección de extractos, búsqueda de actas, cosas que aquí en Arcos de Belén, que está muy cerca, hacen que la gente se forme horas, digitalizarlos. Cosas que también involucraban mucho sufrimiento, como las constancias de no antecedentes penales que mucha gente necesitaba para pedir un empleo o ese tipo de cosas. Cosas que eran de mucha fricción. Y eso hemos logrado digitalizar casi 120 trámites. Estamos esperando que para finales de este 2023 tengamos casi 300. Y eso representa digitalizar cerca del 85% del volumen de los trámites que se hacen en la ciudad. No significa que todo el mundo lo tenga que hacer digitalmente, pero significa que el 85% de los usos de trámites estén disponibles en línea para que tú elijas cómo hacer. Y eso es algo que nos hace muy felices. Pero detrás de eso hay una infraestructura que nosotros creemos, somos pioneros en la región, como ciudad, inclusive pocos países han logrado hacer lo que nosotros tenemos, que es una arquitectura muy moderna de gobierno electrónico, basada en los siguientes principios. Tal vez ustedes han oído hablar de lo que se llama la cuenta llave. Tenemos 5.5 millones de usuarios, que es algo bastante amplio. Si tú consideras que hay 7.2 millones de adultos en la ciudad, tener 5.5 millones de usuarios de llave significa que 3/4 partes de los adultos han generado una cuenta llave. Y la cuenta llave mucha gente no entiende por qué la hacemos. Y tiene las siguientes características que esperamos que dejen valor en los siguientes 5 o 10 años. Que es, primero, un punto de acceso único para todos los servicios del gobierno. La gente no tiene ninguna necesidad o no tiene ninguna responsabilidad de saber la estructura orgánica del gobierno para saber qué dependencia le toca hacer qué cosa, para entender que finanzas y CEMOVI no son lo mismo, ¿no? Y lo que pasaba antes es que cada plataforma digital tenía un usuario, una contraseña y la gente no sabía ni qué estaba haciendo. Llave lo buscamos como un punto único de acceso para que solo tengas que acordarte de un usuario y contraseña. Para todos los usos que tú tengas que hacer por el gobierno. Y eso está bonito, pero no es tan transformativo. Aunque es algo que muchas partes del mundo apenas están tratando de cuajar. Desde Inglaterra, que lleva 4 o 5 años tratando de hacer eso. Estados Unidos lanzó uno hace como 2 años, si no me equivoco. Pero es algo chiquito, pero importante. Pero la parte fundamental de Llave, que es la que luego tal vez no promovemos tanto porque es un poco nerd, es que Llave sirve como un mecanismo de identificación de las personas. ¿Y a qué me refiero por esto? Previo a este tipo de ideas sobre el gobierno electrónico, el gobierno tenía muy poca claridad sobre qué personas interactuaban con él. Es decir, si tú entrabas a la página de CEMOVI y hacías una cita para sacar una licencia, tú ponías un correo electrónico, ponías tu nombre. Si haces algo en finanzas, ponías un correo electrónico, ponías tu nombre. Pero era prácticamente imposible que esas dependencias supieran que tú eras la misma persona. Claro. Que pudieran jalar información de registros administrativos para decir, María José ya hizo esto o lo otro, entonces no le tengo que pedir su constancia de licencia de conducir porque ya la tengo. Lo que busca Llave es que por primera vez el gobierno tenga claridad de con quién está hablando, de con quién está interactuando. Y eso no es solo para nosotros ordenarnos. Nos permite lo que estamos ahora implementando, que es pedir menos requisitos a las personas. Porque si yo sé quién eres tú en cada interacción con el gobierno, puedo hacer que los requisitos que tú ya cumpliste en un lugar los jale yo inmediatamente cuando estás usando una nueva plataforma porque sé que tú eres la misma María José aquí y allá, y eso haga que tú no tengas que proporcionarme documentos una y otra vez, que en vez de que viajen los documentos contigo, nosotros como gobierno nos ordenemos por atrás e interactuemos esa información, no solo para hacer tu vida más fácil, sino para hacer otra cosa que luego la gente obvia, que es los documentos y papeles físicos, luego son bien fáciles de falsificar. Si nosotros hacemos todo a través de validación de bases de datos, nos permite no solo hacerte la vida más fácil, sino también garantizar que estamos proveyendo la información correcta y que estamos garantizando acceso a cosas sin que nadie se pase de la raya. Y eso para nosotros es bastante transformacional. Y estamos lanzando en un par de meses, esperamos que para finales del año esté totalmente consolidado, que esto nos permita que tú tengas una bandeja de todas las interacciones que has tenido con el gobierno. Es decir, que si tú... Es correcto, como
básicamente tú interactúas con el gobierno en los últimos 5 o 6 años pagando un acta de nacimiento, pagando tus derechos de agua, ingresando a Mi Beca para Empezar, en otro programa social de desempleo, lo que sea, que tengas un solo lugar donde veas todas las interacciones y les puedas dar seguimiento, bajar los papeles que recibiste, enviar esa información para otras necesidades. Ese es un proyecto que llamamos Expediente, que hemos venido trabajando como 2 años detrás de bambalinas, esperamos se consolide para finales de este año. Pero es parte noticia. Sí, estamos muy contentos y es parte de lo que luego hacemos como infraestructura, como arquitectura de gobierno digital, que tal vez a la gente pues no sabe que existe, pero es parte de esta estrategia de tratar de hacer la vida más fácil de las personas. De la mano de gobierno digital, no solo hemos digitalizado, pero sino también una parte que la jefa de gobierno, bueno, la doctora Sheinbaum nos pidió durante toda su estancia aquí en la ciudad, fue que no solo digitalizáramos, sino que transformáramos en medida de lo posible para hacer más fácil los trámites y quisiéramos un cambio que luego los gobiernos tienen miedo a hacer, pero ella nos pidió que nos lo aventáramos, que es confiar en la gente. Muchas veces los trámites de gobierno, los procesos de ingresar a un programa social, se basan en tener reglas súper estrictas para tratar de cachar a la gente que quiera abusar de ellos o pasarse. Eso hace que ese 1% que quiera abusar la tenga más difícil, pero también la tienen más difíciles todos los demás que quieren participar de buena fe. Y puede tener un tema además muy catastrófico de dejar y excluir gente que aunque debería ser parte de ese programa, poder acceder a ese trámite, ese permiso, no lo puede hacer porque le falta el papel, formato anexo 5.223. La jefe de gobierno nos pidió que transformáramos eso y que pasáramos a un proceso de que los trámites tuvieran menos requisitos y requisitos basados en la confianza en la gente. Pedirle a la gente más bien que bajo protesta de decir verdad nos diga su información en vez de poner 27 requisitos para garantizar que esa persona en efecto vive en la Ciudad de México o poner cualquier cosa. Y con eso implementamos de la mano a gobierno digital el plan de simplificación administrativa más ambicioso, yo creo, de la historia de la ciudad. Pasamos de 2.100 trámites a 565, es decir, tiramos o rehicimos o compactamos o modernizamos casi 3/4 partes de ellos, le bajamos los requisitos a la mitad y eso hace que mucho de lo que digitalizamos no solo es digitalizar procesos tortuosos, pero es digitalizarlos y hacerlos más sencillos también en términos del contenido y de los requisitos que incorpora. Entonces eso nos tiene muy felices. Si bien tal vez no tiene y va diferente al enfoque de trámites para las personas más desfavorecidas, también hemos logrado, y eso es algo importantísimo, simplificar los trámites de las grandes empresas o de los comerciantes o de los emprendedores de la ciudad. Hicimos de la mano de la doctora la simplificación administrativa para operación y creación de negocios más ambiciosa que hemos visto. Pasamos a cortar a la mitad todos los trámites que se requieren para abrir un negocio, para desarrollar construcción en la ciudad. Y eso te habla de un poco el enfoque que nos pidió ella. No solo tener un enfoque social de hacer la vida de las personas que más difícil la tienen en la ciudad más fácil, pero también generar un ambiente de certidumbre, pero también de seguimiento claro de regla para la inversión en la ciudad y que eso detone crecimiento económico abajo y arriba. Y creo que eso es parte un poco de lo que nos tiene orgullosos, que la DIF ha sido capaz, esperamos que así lo piense la gente que usa nuestros servicios y que así quede claro el futuro, de tener un enfoque dual, no un enfoque que no ocurre en muchas partes, de tratar de simplificar en ambas direcciones, para grandes comercios, para grandes emprendimientos, pero también para la gente de a pie. Claro, para el día a día de todas y todos nosotros. Ahora, el tema de la app CDMX creo que también fue como creo que de las cosas más interesantes, al menos de lo poco que yo conozco desde fuera y seguramente también pues quienes nos están viendo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué pueden encontrar en la app CDMX? Yo estoy encantada y a lo mejor hay gente que todavía no la conoce. Si no la conocen, descárguenla. Aprovechamos justo el comercial. Ustedes pueden encontrar la app CDMX, que es la app única de servicios de la ciudad, en la tienda de Android, en la tienda de iOS. Se llama app CDMX y tiene hasta ahora más de 5 millones de descargas, casi 1 millón de usuarios activos. Entonces, ahí vamos. Y la app CDMX es un cambio un poco de paradigma. Es algo que hicimos un poco diferente a lo que ocurre en otras partes del mundo en términos de gobierno. Las apps se pusieron de moda hace tal vez unos 10 años, ¿no? Y hubo un tiempo que el gobierno y también la iniciativa privada quería hacer apps para todo. Casi una app para amarrarte las agujetas y otra para ir al baño. O sea, y cada app era podías tener 200 apps y unas no tenían ni siquiera una propuesta de valor muy clara. Lo usabas una vez y te olvidabas y luego hasta el día que tu celular decía no tienes más espacio y veías y decías, ¿qué es esta cosa que bajé hace 4 años? Y eso lo que hacía en términos de gobierno
era generaba costos altísimos porque generar una app es relativamente costoso. Entonces teníamos cerca de 40 apps cuando llegamos al gobierno de la ciudad, que hacían algunas cosas grandes, unas de pagos como la de finanzas o de mi policía, y otras muy chiquitas que hacían usos de caso minúsculos. Pero hacían que tuvieras que tener 40 equipos de desarrollo de app, solo hablando de costos. Y la otra hacía que los ciudadanos también tuvieran que andar adivinando cuál es la app que querían o enterarse de cada app en particular, cuando la mayoría de los ciudadanos tienen más o menos las mismas necesidades. Entonces lo que buscamos a través de la app CDMX es, en vez de tener 40 apps distintas, tener una sola app para que la gente tuviera claro que todas sus interacciones con el gobierno de la ciudad podían ocurrir en esa misma app, y hacer que la app tuviera módulos. Entonces, en vez de tener 40 apps, una sola app con hasta ahora 25 funcionalidades distintas y usos de caso que encuentras en un solo lugar. Eso no solo nos ayuda a que sea más fácil para los ciudadanos encontrarlo, pero también nos facilita que si un ciudadano la bajó por un tema, no sé, por hacer un reporte SWAC, ya que la baje se dé cuenta que puede también encontrar los puntos Wi-Fi, que puede desde ahí hacer una denuncia digital, que puede sacar su licencia o tarjeta digital. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos entusiasma mucho fue eso, ¿no? Darle a App CDMX un espacio, no solo para hacer nuestra vida más fácil y tener un solo lugar, pero también para que los ciudadanos pudieran encontrar de manera más orgánica las opciones digitales de interacción que tenían a través de la app, teniendo solo la idea de App CDMX sin tener 40 instaladas. Esa es una parte muy importante. Y la idea de app hacia el futuro es tratar de hacer eso, hacer que crezca poniéndole más funcionalidades. Este año, y digo, uno de nuestros planes de trabajo muy ambiciosos, creo que no lo he dicho en público hasta ahora, pero es algo que nos entusiasma mucho, es que app pase a ser una aplicación de uso mucho más recurrente. Y nos estamos metiendo a trabajar con la Secretaría de Movilidad para enfocarnos mucho en los usos de caso de la tarjeta de movilidad integrada en la app CDMX. Aparte de lo que ustedes ya pueden integrar, para este año esperamos poder completar no solo que puedas recargar tu tarjeta del transporte público usando la app CDMX. Si agarras tu celular, pones la tarjeta atrás y con tu tarjeta de crédito o débito cargas saldo así vas caminando y no en la taquilla. Pero algo un poco más bonito que estamos todavía en pláticas de hacer y que esperemos que ocurra este año, que es tener una tarjeta virtual de transporte público en la aplicación, para que desde ahí la generes y no tengas que tener la física y solo con celular pasas. O sea, con el celular ponerla como en la cuestión donde ponemos... Exacto, pasas tu celular como si fuera la tarjeta, pero eso nos permite que no la pierdas o que si la perdiste la generes rápido. Entonces estamos trabajando mucho más en hacer que App CDMX se vuelva algo de uso recurrente en la ciudad. Temas de parquímetros en ciertas áreas de la ciudad, eso es hacia donde va la aplicación. Pero viene de un proceso de consolidación de esa app durante casi, pues la lanzamos hace un poco más de 4 años, en marzo de 2019, si no me equivoco. Entonces... ya han aumentado ahí las funciones. Sí, pasamos de tener 3, 4 funciones a tener ahora más de 25 y esperamos tener cerca de 30 para cuando cerramos esta administración y algunas mucho más orientadas hacia usos recurrentes de transporte público. Ya lo verán en los siguientes días. Este año 2023 creo que es el de consolidación de App CDMX como una herramienta, esperamos, más rutinaria de la ciudad. Bueno, ya cerrando el comercial, preguntarte algo por lo que yo creo que también pues muchas personas se fueron o se fue socializando más el trabajo de la DIP, pues fueron enterando más de que existía, ¿no? Porque como ya decíamos, es relativamente muy reciente, que es el tema de la Jornada Nacional de Vacunación. Aquí en la Ciudad de México creo que fue pues uno de los ejemplos a nivel nacional de cómo sí hacer pues un ejercicio de esa magnitud, ¿no? Pues 9 millones de personas y bueno, en medio de un contexto como tan caótico y de tanta incertidumbre para la gente. ¿Cómo fue para ustedes aquí en la agencia? ¿Qué participación tuvieron? Porque pues los veíamos en las conferencias de la entonces jefa de gobierno periódicamente informando, pero ¿cómo fue atrás para ustedes esa jornada? Claro, pues mira, llegar a la jornada de vacunación fue parte de un proceso del año previo, donde afortunadamente yo me siento muy agradecido de haber podido ser parte de ese proceso, haber podido contribuir a que el equipo de la ciudad, liderado por la doctora Sheinbaum, pudiera hacer lo mejor posible en la atención a la pandemia. Nosotros, desde el inicio del COVID, entramos al quite, yo creo que como por 3 razones. La primera es, tal vez algunas personas no lo sepan, que es algo que no es tan de nuestra vida pública,
pero nosotros trabajamos mucho en el tema de análisis de datos para toma de decisiones de la jefa de gobierno. Todos los días nosotros somos los que integramos la información para el gabinete de seguridad desde hace 4 años y medio. Ahí estamos en las mañanas todos los días. ¿En el gabinete están de lunes ahí? a domingo, sí. Desde el inicio de la administración. Todavía no me acostumbro a despertarme temprano, pero hacemos el esfuerzo. Ya 5 años. Ya 5 años después todavía sigo sufriendo. Pero teníamos una relación que fuimos desarrollando con la jefa de gobierno de tratar de ayudarla a tomar mejores decisiones a ella y al equipo en general a través del uso de información. Entonces entramos al COVID y naturalmente seguimos ese trabajo aportando temas desde la capacidad hospitalaria, el modelo epidemiológico de la Ciudad de México, la identificación de zonas particulares de contagios, de los perfiles, de los hospitalizados, de las defunciones. Y eso fue como lo que nos fue dando paso a entrar al equipo del gabinete COVID durante toda la pandemia. En segundo lugar, lo natural durante el COVID fue la digitalización de muchos trámites. Ya BCDMX pasó de tener de que 100,000 usuarios a un par de millones en el primer año de la pandemia. Y tercero, también la parte que a nosotros nos hace muy felices, que tal vez es algo que es una línea constante en lo que hacemos, es que algo que nos entusiasma como ADIP es tratar de ayudar a mejorar procesos. Más allá de los productos en sí, de si el Wi-Fi, que si los productos digitales, que si las barras de código, una cosa que nosotros hemos tratado de fomentar del equipo acá es que pensemos en cómo identificar procesos, mapearlos y hacer propuestas de cómo mejorarlos e implementarlos. Lo más claro es en digitalización, ¿no? Desde cómo se ve un trámite hoy hasta cómo queremos que se vea para que sea más fácil. Pero digamos que esa última parte fue la parte que nos permitió ser útiles, espero yo, durante el proceso de la Jornada Nacional de Vacunación. La jefa de gobierno en febrero del 2021 pues comenzó el proceso de vacunación ya en población abierta con adultos mayores. Y una cosa que nos pidió, dado lo que sabía que hacíamos, era que la ayudáramos, porque ella sí llevó la batuta originalmente, no lo digo solo por decirlo, ella en realidad fue quien ayudó a diseñar y llevó el liderazgo intelectual de cómo se veía el modelo de vacunación en la ciudad. Nos dijo, ayúdenme a hacer un poco el flujo organizacional de cómo hacemos que esto sea una realidad a escala y podamos vacunar a todas las personas que tengan que vacunar con las vacunas que nos den y conforme vayan llegando. Y entonces entramos nosotros a eso, entramos a sentarnos con ella en su escritorio casi y hacer como el diagrama de flujo de cómo se vería la vacunación, quién participaba, cuándo llegaban las vacunas, cómo las distribuíamos, cuántas sedes, la capacidad por sede, cómo se veía cada una de las sedes, cómo hacíamos las citas. Todo eso fue un plan que sentamos con ella y lo mapeamos como si fuera un proceso, así como digitalizamos las actas de nacimiento de ir de aquí a acá, allá. Un poco así fue la vacunación. Y una cosa que fue importantísima para nosotros, que tal vez fue lo que marcó el mayor éxito del modelo de vacunación, fue un sentido profundo de autocrítica con todas las pequeñas mejorías que íbamos identificando día con día. Algunas no tan pequeñas, hubo días muy feos, que nos dimos cuenta de algunos errores que teníamos en la planeación, en la operación, y diario sentarnos a pensar en cómo hacerlo mejor. Y la DIP ahí lo que tuvo, a mí me tocó ser, en lo personal, yo diría que es el mayor honor de mi vida, he podido liderar ese equipo, fue poder generar un modelo en el cual agarráramos todas las capacidades del gobierno de la ciudad y también de muchas instituciones federales, del IMSS, de la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, del ISSSTE, el SINSAE, de todo el mundo, para hacer el mejor modelo de vacunación de la ciudad. Una cosa que tal vez la gente no se acuerda, pero es la motivación más importante, yo creo que de muchos de nosotros en lo personal, fue cuando empezamos a vacunar, llevamos un mes exacto, menos 3 semanas, del peor momento de toda la pandemia. El peor momento de toda la pandemia fue por ahí del 20 de enero del 2021. Teníamos más de 10,000 hospitalizados simultáneos aquí en el Valle de México. Muchos de los que trabajamos en la atención al COVID estábamos destrozados emocionalmente, físicamente, en muchas maneras. Y cuando comienza la vacunación 3 semanas después, todo el mundo lo vimos como no solo la primera luz al final del túnel, pero también como una manera de reivindicar mucho el sufrimiento que vimos que pasó por la ciudad, el país, el mundo durante ese tiempo. Entonces vertimos muchísimos de nuestros esfuerzos en hacer que eso fuera lo mejor que habíamos hecho en nuestras vidas. Y yo creo que sí lo vivieron la mayoría de los 15,000 que participamos en ese proceso. Y a mí lo que me tocó un poco fue ayudar a planificar eso. Cuántas vacunas llegaban, cuántas sedes teníamos que abrir, cuántas personas por hora teníamos que atender, cómo hacer para que nunca hubiera colas, que citar menos gente de la que puedes vacunar. Fue un proceso que terminó refinándose muchísimo. Y al final del día, son datos que no sé si alguna vez hemos comentado,
pero yo no he encontrado una sola ciudad en el mundo que haya vacunado más gente en un solo día que nosotros. Nosotros llegamos a vacunar más de 235,000 personas en un solo día, que fue los refuerzos de 18 a 29 años en febrero del 2022. Y logramos generar verdaderamente una dinámica increíblemente productiva de vacunación, en la cual yo creo que pudimos también hacer una cosa muy bonita, que fue aportarle a otras partes del país el conocimiento. A mí me buscaban y a mis compañeros de todos los estados a preguntarnos cómo hacíamos esto, qué les sugeríamos del otro. Y creo que el modelo de la ciudad, que fue el primer modelo de vacunación masiva, fue permeando a que al final del día casi todos los estados hicieran más o menos lo mismo que nosotros. Hasta otros países de repente nos buscaban ahí. Yo tuve algunas llamadas con algunos colegas que pues, vivíamos más o menos la misma situación de tener que vacunar rápido y vacunar bien. Pero una cosa que no quisiera dejar ir, más allá de lo técnico, y es tal vez la lección número 1 de la vacunación, y es una lección que la jefa de gobierno fue la que instruyó directamente, es la de la mística de servicio que tuvo la vacunación en la ciudad. Más allá de la eficiencia, más allá de que lo hiciera muy rápido, más allá de que la gente se vacunara en 15 minutos o que le llegara su cita, algo que nos pidió ella y que creo que se cumplió, es que no solo vacunáramos, sino vacunáramos bien y que la gente se fuera con una sonrisa en la cara. Que finalmente todo el mundo iba a ser vacunado. Eso iba a ocurrir. La gente se le iba a olvidar que la vacunaron. Lo que no se le iba a olvidar era cómo la vacunaron. Claro. Una de las cosas que me tiene muy contento a nosotros, bueno, muy contento a mí y a todos los del equipo, es que creo que la vacunación para nosotros fue una oportunidad para reivindicar la capacidad del servicio público, la capacidad del Estado para hacer las cosas bien. Fue la primera vez en no sé cuántos años, décadas, siglos, que todo el mundo, literal todo el mundo, independientemente sea la persona más rica de México o la persona más desfavorecida de la ciudad, tenía que pasar por un mismo proceso. Y creo que haber estado a la altura de nosotros de ese proceso es algo que permitió que muchísima gente en la ciudad tal vez se le incrementara un poquito más la fe en que el gobierno puede ser un gobierno que hace las cosas bien. Y espero que a partir de eso, mucha de la gente que participó en la vacunación, porque en la vacunación participaron todos, desde policías hasta gente que trabajaba en tianguises, porque trajimos a todo el gobierno de la ciudad. ¿En la logística o en qué participaba la policía? A mí lo que me dijo el jefe de gobierno es todos participan en esto. Entonces, todo el mundo que tenga gente, tú asignales tareas. Entonces, en esto participaron desde contadores de finanzas hasta cadetes de la policía, la gente de derechos humanos, todo el mundo de la ciudad, 15,000 personas de la ciudad participó en el proceso de vacunación. Hasta la DIP asignaba... Sí, a mí lo que le tocaba hacer era decidir quién era el dueño de cada sede de vacunación, y cada sede de vacunación pues, se la daba, no sé, a la policía le tocaba esta, a la Secretaría del Trabajo le tocaba esta, a IMSS le tocaba esta. Y cada quien traía su gente. A la DIP, de hecho, en algún momento, a mi propio equipo lo mandamos a GAM, y muchos de mis chavos que son medio nerds ahí andaban carreteando a adultos mayores de silla de ruedas. Y creo que a todo el mundo, y es a donde iba, a todos los que participamos, lo sacó no solo de su área de confort, que siempre está bien, pero creo que les hizo sentir la diferencia que puede hacer el gobierno en la vida de los demás. Muchos de ellos tienen trabajos que tal vez sí pueden impactar en la vida de las personas, pero nunca han visto cara a cara cómo su trabajo puede transformar vidas. Entonces, aunque fueran cosas pequeñas como llevar a alguien, a un adulto mayor en silla de ruedas, bajarlo del coche, darle una palanqueta a la hora que se vaya, ayudar a un niño chiquito que le daba miedo que le pusieran la inyección, todo eso creo que dentro de los que trabajamos en el gobierno de la ciudad también nos motivó a hacer nuestros trabajos no relacionados a la vacunación mejor. Yo en lo personal y creo que en mi equipo buscamos siempre que hacemos un producto que ojalá que la gente que lo use sienta lo mismo que sintió la gente cuando la vacunaron, que es un gobierno que está ahí para responder. Y eso vino directamente de la doctora Sheinbaum. O sea, la doctora nos traía todos los días. O sea, empezamos a vacunar a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche, una hora después de que cerraran las sedes, nos teníamos que conectar con ella a pasar lista de cada una de las sedes, cómo le había ido, qué había fallado, si faltaban sillas, si faltaban aguas, si la carpa se estaba moviendo con el aire. ¿Todo eso tenía que reportarle todos los días? Ni siquiera reportarle, nos preguntaba ella así, lista por lista. Y lo que era totalmente inaceptable para ella era que la gente se fuera decepcionada o incontenta con la vacunación. Y logró, creo, transmitirle a todos una mística de servicio
que fue la que permeó. Inclusive cuando ella tuvo que dedicarse a otras actividades conforme la vacunación fue llevando 1 año y medio, que esa se quedó en el equipo. Y creo que es algo que ha nutrido mucho cómo pensamos en el gobierno de la ciudad en hacer nuestras tareas. Y viene, creo yo, de un profundo liderazgo basado en cumplir las necesidades que tienen las personas que viven en esta ciudad y que requieren el apoyo o la interacción con el gobierno día a día. Y yo es más allá de las vacunas que evidentemente salvaron millones de vidas, yo me quedo con eso, en la vacunación como una oportunidad que tuvimos aquí en el gobierno de la ciudad y en el gobierno de México en general para demostrar la capacidad que tiene el Estado para hacer las cosas bien y para transformar las realidades de los que habitamos este país. Claro, y además que la gente se fuera, creo que a muchos no se nos va a olvidar como el día que a mí cuando me fui a vacunar ahí a Campo Marte, pues justo era pues después de tanto tiempo de incertidumbre y que no sabíamos qué iba a suceder, pues sí fue un poco la luz al final del camino. Y también no solo eso, sino el trato y cómo todos se iban, como bien decías, con una sonrisa y nos ponían a bailar, y entonces venía pandemia y te hacía hacer la coreografía de Rebedecos. O sea, sí hacen toda la diferencia, porque no solo es, como dices, ve y que te pongan la vacuna y ya vete a tu casa de regreso, sino la gente finalmente salía muy contenta en las sedes que me tocó, donde me vacunaron a mí. Entonces, pues creo que hace mucha diferencia en el tema del servicio público. Y como ya comentabas ahorita, eso aprovechando también el comentario de cómo los otros estados buscaron al gobierno de la ciudad, específicamente aquí a la agencia para el tema de vacunación, también han estado firmando, si no me equivoco, como estos convenios de colaboración con municipios y otros estados. ¿De qué van estos convenios y por qué sucede? Eso también nos tiene muy felices y es pensar un poco que todo lo que hacemos en la DIP, todo lo que se hace desde que iniciamos el gobierno, son cosas que se han hecho con recursos públicos. Son cosas que se han hecho con los impuestos de las personas y son cosas que, por lo tanto, son de propiedad pública. No son de nadie, sino son de la ciudad, pero también del país. Pensar que todo lo que hemos hecho tiene que poder compartirse y tener que encontrar también valor en otras partes del país, porque los problemas que tenemos en la ciudad, los retos que enfrentamos, son retos que enfrentan no solo la ciudad, lo enfrentan todos los municipios, todos los estados del país. Cómo mejorar sus procesos, cómo tener una mejor atención ciudadana, cómo facilitar la vida a las personas, cómo reducir requisitos para acceder a derechos, son problemas o retos que compartimos todos. Y así lo pensamos nosotros, que si la DIP tiene una posición privilegiada, porque pertenecemos pues al gobierno más grande, el gobierno subnacional más grande de todo el país, al gobierno de la entidad federativa con mayor número de recursos. Muchos estados, muchos municipios no han tenido la oportunidad de invertir en capacidad propia como nosotros. Lo que sí nosotros pensamos que si ya invertimos nosotros, podemos hacer la vida más fácil a esos estados para que implementen lo que hemos hecho en sus distintas zonas geográficas. Y por eso hemos firmado convenios de colaboración con prácticamente la mitad de los estados. Llevamos, si no me equivoco, 15 de los 32 que hay 31 si nos quitamos que hay en el país. Y la idea es que a cada estado le podamos dar no solo la infraestructura tecnológica de lo que hacemos, desde llave, expediente, los trámites que quieran de licencia de conducir digital, lo que sea, pero tal vez más importantemente, el conocimiento y el aprendizaje y los modelos conceptuales de cómo ha trabajado la DIP y lo que hemos encontrado en el camino. La Ciudad de México creo que va 4 o 5 años adelantada al resto no al resto, pero a la gran mayoría de los estados. Y muchos de los errores que nosotros cometimos o de las cosas que tuvimos que reajustar porque nos dimos cuenta que teníamos que hacer de una manera distinta como lo habíamos pensado, son errores que se pueden evitar en otras entidades. Entonces, estas conversaciones no solo es pasar código, que sí ocurre, pero también compartir experiencias. Y desde un lado también de humildad entender que hay cosas que otros estados o municipios pueden haber hecho que nosotros no hemos hecho, que vale la pena replicar. Estos convenios marcos no solo es nosotros dar, sino también nosotros escuchar y recibir. Y creemos que eso no solo nos beneficia a nosotros como ciudad al implementar cosas que va a ser más fácil hacer, dado que alguien ya las hizo, pero también permite algo que puede ser muy importante para los siguientes años en el país, que es que la mayoría de los estados o municipios comiencen a invertir en tecnología, comiencen a invertir en procesos y sistemas digitales que nos permitan una interoperabilidad eventual entre los distintos estados.
porque en nuestro país también hay mucha migración interna, hay personas que nacieron, como yo, en Guanajuato y ahora viven en la Ciudad de México, y si podemos tener una arquitectura básica de gobierno electrónico en las entidades federativas, podemos hacer que esos sistemas hagan la vida más fácil de las personas independientemente de dónde estén. Que alguien que vive en Baja California pero nació en la Ciudad de México pueda acceder a su acta de nacimiento de manera digital sin tener que agarrar un camión de 36 horas para venir a Arcos de Belén y luego le digan que se le olvidó la fe de bautismo. Pero ese tipo de inversiones a mediano plazo son algo que nosotros consideramos increíblemente valioso, que es tratar de fomentar el mensaje de innovación que la jefa de gobierno ha puesto en la ciudad y tratar de que se resuene en otras partes del país y que al final del día eso impacte en la vida no solo de los 9.2 millones de personas que viven acá, sino de los otros 120 que viven en todos lados del país. Claro. Y bueno, ya para cerrar, no me quiero ir sin preguntarte, ¿qué va a suceder con la agencia en las próximas administraciones? Como ya comentábamos, pues esto pues fue una idea de la jefa de gobierno, de Claudia Sheinbaum, y pues en estos prácticamente pues ya vamos para 5 años, pues han desarrollado una labor titánica. Entonces, ¿qué le depara a la DIP? A mí lo que más me gustaría es que independientemente de quién venga después, ojalá sea alguien que comparta los mismos principios y vocaciones de servicio que tenemos acá, pero independientemente de quién sea que venga después de nosotros, que encuentre en la DIP un espacio suficientemente maduro para llevar a cabo los objetivos que tenga cualquier administración. Nosotros lo que hemos tratado de invertir mucho no solo en los productos digitales, pero en la infraestructura y en la arquitectura y un poco en lo que se tenía que invertir que no existía, para que cualquier gobernante o titular que venga después a la DIP pueda apalancarse de esos recursos para llevar a cabo de mejor manera sus objetivos. Si a ellos les interesa digitalizar cosas que no hemos digitalizado, que encuentren la infraestructura de llave, de expediente, como una herramienta que en vez de que les tome 2 años hacer lo que a nosotros nos tomó hacer, les pueda tomar 1 o 2 meses. Eso por otra parte. Y una cosa que la verdad también da para reflexionar es pensar que como ADIP hemos generado muchos servicios que ya han sido internalizados y son usados de manera recurrente por millones de personas. Quien llegue después de nosotros va a tener que adoptar un poco esa chamba, una chamba de darle continuidad a los derechos digitales que hemos logrado implementar acá desde la DIP para que la gente no pierda terreno del que ya se ganó, que las cosas que antes eran más difíciles o eran más fáciles no se vuelvan otra vez como eran. Creo que va a ser una agenda que lo que sí espero que pase es que es una agenda que se vea como una agenda apolítica hasta cierto punto, en el sentido de que es un área que tiene que verse como un área que puede ayudar a implementar cual sea el objetivo de política pública que traiga que venga después. No está ligada necesariamente a una ideología o mentalidad, sino a una serie de herramientas técnicas que puedan hacer que los objetivos de política pública de la administración que sigue se logren de manera más fácil. Definitivamente, sea cual sea el color del partido, lo que suceda el próximo año, pues le conviene bastante todo lo que se ha construido aquí en la DIP. Pues Eduardo, muchísimas gracias por recibirnos. Estamos muy contentos porque pues es muy interesante aprender un poco más, no solo de nuestro gobierno, sino pues de qué hay detrás de todas estas funciones, de estas aplicaciones, de esta digitalización que sin duda nos quitan de complicaciones a nosotros como ciudadanas y ciudadanos. Muchísimas gracias por recibirnos. Un placer acompañarlos, estamos a los órdenes.